El Señor, busquen en su Biblia la epístola a los Gálatas, capítulo 1, verso 6. Gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo del 6 al 10. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Padre, levantamos nuestras manos delante de tu presencia, Señor, diciéndote, Señor, que nos rendimos delante de ti, Señor, porque necesitamos que tu palabra llegue a nuestras vidas, Señor. Estas palabras son vivas, son nuevas, son eficaces cada día, Señor. Úsala, Señor, para que tu iglesia sea edificada en este día, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche ya está oscuro, está más oscuro porque está nublado, pero casi de noche. Dice, la obra de cada uno será probada. Tema, la obra de cada uno será probada. El apóstol Pablo está hablando aquí sobre algo muy importante, hermano. Porque quizá aquí donde estamos recibiendo un alimento sólido, bueno. Pero ustedes saben que si Pablo en aquel tiempo hablaba de esta manera, que algunos querían pervertir el evangelio, imagínense ahora. Que hay que buscar las iglesias, como decían los viejos de antes, con aguja de almarial. Era una aguja como especial para buscar la cosa. Porque se ha pervertido el evangelio. Pero oiga lo que dice el apóstol. Que si alguno predica otro evangelio, se coloca bajo maldición. Porque la palabra anatema significa eso. ¿Verdad? Cualquier persona que predica el evangelio. Pero dice el que estaba maravillado, estaba sorprendido de que tan pronto las enseñanzas que le había dado se habían alejado para seguir otro evangelio. Aunque decía, no es que haya otro evangelio. Es como que usted y yo estamos aquí y que un día tengamos que irnos a otro lugar y que allá entonces tengamos otra forma de servir a Dios. El evangelio es uno en todo el mundo. Y si usted aprendió la palabra pura de aquí, donde quiera que usted vaya, tiene que recibir la palabra pura. Y si no es pura, usted se va de ahí. Y cuando le toque predicar en otro lugar, usted no tiene que acomodarse a ellos. Ellos tienen que acomodarse a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. O sea que también dice en Apocalipsis que esta palabra no se le puede quitar, porque le será quitada su parte en el reino de los cielos. Pero no se le puede poner porque se le añadirán la plaga que dice ahí en Apocalipsis. Entonces, porque la palabra de Dios es perfecta. A la palabra de Dios no hay que añadirle nada. No hay que quitarle. Eso fue que cogieron una medida perfecta. De tal manera que lo que dice la palabra se cumple exactamente como está escrita.
O sea, no es que yo predique un mensaje de que lo cuente bonito y que lo adorne para que la gente se sienta bien. Muchas veces lo que hace es que la palabra de Dios, al que no tiene a Cristo en su corazón, al que quiere vivir el mundo, le molesta. Pero aunque le moleste, dice aquí el apóstol Pablo, que si él agradara a los hombres, entonces no fuera siervo de Cristo. Porque si somos siervos de Cristo, estamos para agradar a Dios. Cuando el apóstol Pedro lo agarraron preso, que le dijeron, a ustedes lo vamos a soltar, pero lo vamos a soltar si no siguen hablando en ese nombre. Y ellos le dijeron, juzguen ustedes mismos si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Se ve? Una postura, aunque su vida estaba en peligro, le refutaron lo que ellos le estaban diciendo. Nosotros hoy escuchamos un mensaje el jueves pasado, creo que fue, que hablaba sobre eso, de que debemos defender la palabra de Dios, que debemos estar dispuestos a donde quiera que estamos, defender el evangelio puro, que cuando alguien esté hablando de la palabra y se vaya para otro lado, nosotros defender la palabra de Dios. Porque aquí dice que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir, pero no pueden. Aquí no dice que pervierten, quieren pervertir el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio, hermano, no se pervierte, se pervierte la gente, pero el evangelio sigue puro igual. Entonces, hermano, por eso el tema de hoy es que la obra de cada cual será probada. Vamos a tener otra lectura en 1 Corintios capítulo 3, verso 10, que dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Por la gracia que me he dada. O sea que Pablo nunca se puso él como que era el jefe. Siempre estuvo pequeño. Siempre se creyó un abortivo. O sea, sin Cristo, él decía, para mí el vivir es Cristo. O sea, si Cristo no está en mí, yo no estoy vivo, estoy muerto. Entonces dice aquí, por la gracia que me he dada. Usted sabe que allá afuera, donde todavía no han conocido el evangelio, la gracia es algo insignificante. Cuando no tienen nada en su casa, usted le pregunta, ¿y usted cómo está? Aquí con la gracia de Dios. Así, hermano, con ese desánimo. Pero cuando nosotros conocemos lo que es la gracia de Dios, sabemos que si tenemos la gracia de Dios, lo tenemos todo. O sea, tener la gracia de Dios es tener a Cristo en nuestro corazón, en el mismo centro, como decía la alabanza, ¿verdad? De su voluntad, que no hacemos nada si primero no hablamos con Él. Que como decía la hermana Lola, cuando presentimos algo y no podemos dormir, nos levantamos, porque algo quiere hacer Dios a través de esa oración. Dice una alabanza que no es la oración la que tiene el poder, pero con la oración, entonces el que tiene el poder hace la obra, ¿verdad? Porque hay que escuchar la canción, hermano, pero hay que verle sentido, ¿verdad? No es la oración la que tiene el poder, pero a quien oramos es el que tiene el poder y es el que hace la obra. Entonces vemos que Pablo primero dice, por la gracia que me he dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Oiga, hermano, por la gracia que me he dada. Yo como perito arquitecto, muchos que saben de la construcción saben que un perito arquitecto es una persona bien preparada, hasta legalmente, que tiene que conocer todo de la construcción, el material, el terreno, todo de la construcción. Perito arquitecto, tiene pericia, es el que sabe, es el que puede hacer que una persona tenga que desbaratar una obra porque la hizo con malos materiales y es un peligro. Entonces, Pablo como perito arquitecto puso el fundamento. Pero oiga, hermano, en el sentido bíblico dice que la palabra perito arquitecto se usa para
ilustrar la habilidad o pericia, el conocimiento y la guía para construir la iglesia del Señor sobre una base sólida con la guía divina. Eso es un perito arquitecto en cuanto a la palabra. Él recibió la autoridad. Pablo decía, ¿por qué este evangelio? Yo no lo recibí de hombre. Este evangelio fue el mismo Jesucristo que me lo enseñó. Y era un hombre tan obediente que si él decía que iba para un lugar y el Espíritu Santo le decía que no fuera, él no iba. Así debemos ser nosotros también. Porque la Biblia dice que la obediencia vale más que el sacrificio. Y prestar atención más que la grasa de los carneros. Algunas veces quizás hacemos como el mundo que decimos, voy para tal sitio si Dios quiere. Pero la gente se va si Dios quiere o no quiere. No espera y ora para saber si es la voluntad de Dios. Si no, mañana voy para un sitio si Dios quiere. Pero no le ha preguntado a Dios si Él quiere que usted vaya para ese lugar. Entonces, Pablo como perito arquitecto puso el fundamento. Dice, y otros edifican encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, ¿verdad? Usted sabe lo que es sobre un fundamento sólido. Usted construir hojarasca. Usted construir heno. Usted construir madera. ¿Para qué se usan los fundamentos fuertes? Se usan para cuando se va a hacer un gran edificio, ¿verdad? Una gran construcción. Entonces, Pablo puso un gran fundamento, pero él dice que otros sobreedifican encima, pero que cada uno que sobreedifica, mire cómo edifica, porque sobre ese fundamento no se puede poner otro fundamento. Usted no puede quitar ese que está ahí para poner otro. Y lo dijo el mismo Jesucristo. Jesucristo dice, el que escucha mi palabra y no la hace, la compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Ningún fundamento. Vino el viento, vino la tempestad y dio contra aquella casa y se cayó porque estaba sobre la arena. Pero el que escucha mi palabra y la hace, o sea, la obedece, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, vinieron la tempestad, todo, y dieron contra aquella casa y no cayó, porque estaba edificada sobre la roca. Cuando estamos edificados sobre la roca, vienen muchas tempestades. No es de agua, no es de viento, son pruebas, son dificultades, son cosas que vienen a nuestras vidas, fuerte. Pero si usted está cimentado sobre la roca, la prueba lo hace más fuerte. Ahora, si está sobre la arena, usted dice, si yo hubiera sabido que esto era así, ni me meto a eso. Porque muchos lo que hacen es que se meten, no que han conocido a Jesucristo, que es diferente. Se meten a evangélicos. Y cuando usted se mete en un lugar, usted está loco por salirse de ahí. Ahora, conocer a Cristo es diferente. Después que usted conoce a una persona, usted no puede decir que no la conoce. Usted no puede negarla. Y si usted la niega, la gente le dice, pero usted es un hipócrita. Yo conocí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y han venido tempestades, y han venido pruebas, y han venido luchas. Pero en medio de esa lucha y esa dificultad no he dejado de alabar y glorificar el nombre del Señor. No he dejado de andar con una sonrisa. Nunca he andado en la calle dando lástima. Que me vean así como que ay, lo que está pasando es hermana. No estoy pasando nada. Porque la Biblia dice que su yugo es fácil y ligera es su carga. Pasan esas pruebas, esas tempestades y todo el mundo ay, lo que está pasando fulano y uno tranquilito, porque estamos en Cristo y Cristo prometió llevar nuestra carga, y nuestro fundamento es Cristo y nuestra roca es Cristo y no nos movemos de ahí. Entonces tenemos que ver cómo está edificada nuestra vida.
Si tenemos un pie adentro y el otro afuera, como dice un coro. Tú dices que eres cristiano a tu manera, con un pie adentro y el otro afuera. Quiero ser evangélico porque quiero ir para el cielo, pero mira, ahí afuera se goza. Yo gozaba. Oiga, hermano, todavía se recuerda cuando debemos odiar esa vida que teníamos antes. Algunas veces me trae a la mente todo lo que yo viví y lo veo tan feo y tan sucio. Porque no hay que ser un ladrón, una prostituta, una cosa mala para vivir una vida fea. Es que vivimos de espalda a Dios y haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y era una vida fea. Si una persona todavía se goza de lo que era, todavía no ha conocido a Cristo. Algunas veces tengo en la televisión alabanza y de repente meten una bachata o una música de esa fea y yo no sé cómo correr rápido para quitar eso tan feo. Pero antes para mí no era feo, pero ahora eso es tan feo y tan degradante que no sé cómo correr si estoy lejos para quitar eso. Y algunas veces digo, mira, eso sí es asqueroso. Porque así lo vemos, hermano. Ya el mundo lo vemos sucio, lo vemos diferente. Lo que antes era bueno para nosotros ya no es bueno. La gente dice, pero mira cómo está eso. Mira, no. Estamos en Cristo y lo único bueno es, usted sabe lo linda que son las alabanzas de Dios. Preguntaba un señor de que una pregunta que le hicieron a un pastor, que si se podía un cristiano escuchar música del mundo que no dijera mala palabra y esa cosa. Pero si usted tiene música buena que edifica en el alma, ¿para qué usted tiene que oír esa cosa? Porque toda esa música a algo provocan. A nostalgia, a recuerdo malo que usted vivió en aquel tiempo, todas esas cosas. Entonces, si yo tengo una música tan buena que me alegre el alma, que algunas veces me pongo delante de mi mamá a gozarme, ¿verdad? Le pongo coro y me pongo a gozarme con ella ahí, ella acostada y yo gozándome y ella se queda mirándome, gozando esos coros, hermano. ¿Para qué tengo que oír esas cosas que me trajeron nostalgia y cuántas cosas feas? Entonces, hermano, ya no me gustan esas cosas. Porque aquí dice que la obra de cada uno será probada. No podemos decir que somos de Cristo y amar al mundo. Dice que si amamos al mundo, uno no puede amar a dos señores. Usted no puede amar al mundo y amar a Dios. Tiene que amar a uno de los dos. Tiene que centrarse en el evangelio, creer al evangelio, vivir el evangelio, amar el evangelio. Todo es el evangelio, hermano. Pero esto no es evangelio, sí, porque de eso es que estamos llenos. Del evangelio de Jesucristo. Entonces dice aquí, hermano, que cada uno tiene que saber cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual que sea, el fuego la probará. Oiga, hermano, si usted oro, cuando pase por el fuego va a salir más brillante, cuando pase por la prueba. Si es un metal precioso, hermano, va a salir, pero si es hojarasca. Yo me ponía a pensar en las casitas que habían antes en mi campo, de cana por arriba y por los lados de yagua. Imagínese usted que se pegue un fosforito ahí. No queda nada, todo se va. Y dice aquí, la obra de cada uno será manifiesta. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Qué bueno es Dios. Además de que somos salvos, vamos a ser recompensados. Si esa obra pasa por el fuego y se queda firme, entonces, hermanos, recibiremos recompensa. Qué bueno es Dios. Pero oiga lo que sigue diciendo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Cuando se hace un incendio, lo primero que la persona dice, ¿y había gente dentro?
¿Se quemó alguien? No, no se quemó nadie. Pues lo material eso se consigue, gracias a Dios. Nada, como dice un periodista, nada humano que lamentar. Pero aquí dice que si la obra de alguno se quema, quizá puede ser salvo, ¿verdad? Quizá puede estar afuera. Aunque quizá por medio del fuego, porque quizá viene el fuego, la prueba, la dificultad, para que usted pueda ser salvo. Y puede ser que se queme la casa, pero que cuando eso se queme, entonces usted reflexione y usted diga, no puedo seguir siendo hojarasca, no puedo seguir siendo heno, no puedo seguir siendo madera, tengo que ser oro puro porque tengo que brillar. Algunas veces vemos gente, hermano, que quizá van caminando. Yo oí un testimonio de un señor que muchas personas se burlaban de él porque era uno de estos cristianos, no cristianos. Estaba en la iglesia, pero no era cristiano. Pero un día él se paró y dijo, voy a servir a Dios. Voy a obedecer la palabra. Y dejó de ser la burla de todo el mundo porque comenzó a servir a Dios en espíritu y en verdad. Si usted está aquí en este día y está escuchando este mensaje, porque Dios quiere algo con usted. Porque si no, no estuviera aquí. Mire, yo le doy gracias a Dios, como decía la hermana Eusebia el día que predicó, que hay tantos jóvenes viniendo. Porque si usted ve las redes sociales y ve cuánta muerte hay por cada, yo voy a decir más de mil personas que mueren, muere una persona mayor. Después usted ve 3 jóvenes, 4 jóvenes, 6 jóvenes. El enemigo está destruyendo la juventud. Pero si tú estás aquí hoy, métete bajo la sombra del omnipotente. Cúbrete de ese mundo que está destruyendo la humanidad. De tanta manera, accidente, vicio. Hay tanta forma del enemigo destruir a la juventud ahí afuera. Aparentemente el mundo es gozo, pero nosotros vivimos en el mundo. Y nosotros sabemos que el que viene, el que va para una fiesta, dice que va para una fiesta contento y cuando viene de allá viene a paliar. Y se acuesta boca abajo y muchas veces lo que hace que llora y lo que hace que tiene un vacío más grande que cuando se fue. Cuando se toman una bebida, se están gozando, al otro día desbaratado. Nosotros venimos al culto y quizá vinimos un poquito bateados de la lucha, de las dificultades, pero cuando salimos del culto salimos nuevecitos, hermano, nuevecitos. ¿Qué diferencia es? Porque aquí, hermano, es donde estamos, escuchamos las alabanzas, los textos bíblicos, el mensaje, ¿verdad? Y todo va para ¿qué? Para el alma. No hay nada para el cuerpo, no hay nada para la carne, todo para el alma, todo para el espíritu, todo para fortalecernos por dentro, Qué bonito es el evangelio. Algunas veces cuando yo veo tanta cosa que Dios ha hecho por mí, yo digo, si el mundo conociera lo que hay en el evangelio, todos vinieran corriendo, Pero dice la Biblia que el enemigo le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio, Están ciegos. Porque la única vida plena es la de Cristo, es el evangelio. Cuando vivía allá afuera era tropezando, pero aquí caminamos derecho porque caminamos con la roca que es Jesucristo, ¿verdad? Tenemos un fundamento firme y como le digo, tenemos que andar con Jesucristo. Usted va a cruzar una calle y dígale, Señor, ayúdame a cruzar. Yo siempre se lo digo, Y cuando cruzo del otro lado digo, gracias, Señor. ¿Usted ve? Porque también hay que ser agradecido, porque el Señor sanó 10 y de los 10 solamente volvió uno a darle la gracia. Y los otros se fueron. Ahora, ¿le interesa a Dios que le dé la gracia? Sí le interesa. Porque Él dijo, y no fueron 10 que sané, y los otros 9, ¿dónde están? Quiere decir que sí le interesaba. La gratitud es algo que agrada a Dios. Una persona malagradecida no le está sirviendo a Dios, porque el que le sirve a Dios tiene gratitud. Yo le agradezco a Dios de que me guardara en el vientre de mi madre. Desde ahí, que anotara toda esa piececita en un libro, sin faltar una de ellas.
cuántas cosas maravillosas me sacó de ahí, me alimentó Él mismo. Cuántas cosas bellas. Y no podemos agradecer a Dios. Desde que salí de ahí comencé a respirar un aire que me da el Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Pero Pedro dice, hablando de Jesucristo, en Hechos capítulo 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fundamento firme. Esta gente siempre hablaron como fundamento Jesucristo, Jesucristo. Y nosotros siempre vamos a hablar como fundamento Jesucristo. Pero ¿cómo lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero también lo repite en otra parte, 1 Corintios 11:1. Sé imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, hermano, el apóstol tenía un fundamento firme. Cuando usted dice, sea imitador de mí como yo de Cristo, es porque usted no desobedece nada de lo que dice el Señor en su palabra. El apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el Señor decía, tengo otras ovejas, otro rebaño. De los dos haré un solo rebaño con un solo pastor. Eso lo dijo Jesucristo. ¿De quién está hablando? De nosotros los gentiles. Era Israel su rebaño. Pero ahora también nosotros pertenecemos a ese rebaño. ¿Tenemos otro pastor? No, el mismo pastor. Porque esas ovejas somos nosotros, ¿verdad? Que Él nos buscó, nos atrajo con su cuerda de amor, como dice una alabanza. Ay, hermano, la alabanza hay que vivirla. Hay alabanza que hay que vivirla. Hay alabanza que yo la pongo hasta 5 veces. Porque con una sola vez como que no siento que he escuchado nada y la repito porque hablan a mi vida, ¿verdad? Entonces la repito porque me gozo en la presencia del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y para que usted vea, hermano, que el apóstol Pablo tenía como fundamento a Jesucristo, en el libro de 1 Corintios 3:6, él dice, en el 5 dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Sino colaboradores de Cristo. Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo has dado Dios. ¿Te ve, hermano? Pablo nunca se puso como un líder encumbrado, como que toda esta iglesia la levanté yo. No, la hizo el Señor. Yo sembré, Apolo le echó la agüita, ¿verdad? Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Si hemos crecido en Cristo es porque Dios nos ha dado la sabiduría y el entendimiento. Es porque Dios ha puesto su gracia en nosotros, así como lo puso en cada uno de los apóstoles, en cada una de aquellas personas que ahora podemos hablar en la Biblia. Así, hermano, que en esta tarde la obra de cada uno será probada. Nos vamos a parar frente a Dios cada uno y no habrá un abogado corrupto, no habrá un juez corrupto, ni un testigo corrupto. ¿Sabe quién estarán ahí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A cuál de esos podemos engañar? A ninguno. Así que, Padre, te damos gracias. Gracias en este día por tu palabra, que son fieles, son verdaderas, son vivas, son eficaces, son nuevas, Señor. Permite que seamos, Señor Dios Padre, alimentados cada día de tu palabra. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga a nuestro hermano pastor con Dios y con nosotros. Aleluya.